Hola, te saluda Magali Sánchez, especialista en labio y paladar hendido. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo alimentar a nuestro bebé con labio y paladar hendido. Creo que esta es una de las preocupaciones más grandes que nosotros como padres y como madres tenemos. Debes saber que debido a que tu bebé ha nacido con labio y paladar hendido, la manera de alimentarlo es diferente. No puedes pensar en alimentarlo de la manera tradicional, como comúnmente se alimentan a los bebés, ya que puedes causarle un daño muy grave. No dejes que otra persona alimente a tu bebé si no está entrenada y si no conoce la manera indicada. Tú no fuiste la responsable de que tu bebé naciera con esta condición, pero sí eres la responsable de que tu bebé se alimente de la manera correcta y que él pueda tener la mejor atención posible. Entonces entremos de lleno al tema. Iré enumerando cada uno de los consejos para que tú puedas irlos entendiendo mejor. Entonces, el primer consejo es que los bebés con labio y paladar hendido, al momento de tomar la leche, deben estar sentados en un ángulo de 90 a 45 grados. ¿Por qué? Porque debido a que no tienen paladar, si el bebé está acostado, se le sale la leche por la nariz, es decir, se le va a las vías aéreas y puede irse a los bronquios, o sea, puede tener una broncoaspiración, que es muy grave. En palabras comunes, el niño se puede ahogar, ya que la leche estaría obstruyendo las vías respiratorias. Aparte de eso, la leche puede irse a los oídos y puede tener una infección en los oídos, o sea, estamos hablando de una otitis media. Quiero que sepas que muchos bebés reciben las operaciones, pero pierden la audición porque los padres no les han cuidado los oídos. Y parte importante de cuidarle al niño sus oídos es que tú, al momento de darle la leche, el niño pueda estar sentado. El segundo consejo es usar el biberón indicado y correcto para tu hijo. Es un error grave y una tarea imposible para los niños con esta condición tratar de alimentarlos con los biberones comunes, ya que los niños nacidos con el paladar hendido presentan un conjunto especial de problemas relacionados con la incapacidad que tienen de succionar. Aquí te muestro en pantalla los distintos tipos de biberones para alimentar a tu bebé con paladar hendido. Tenemos el biberón Medela Special Need, ayuda cuando los lactantes no pueden generar el vacío porque nacieron con labio y paladar hendido. Esta es una de las opciones que tú como madre y como padre tienes. El siguiente biberón que te muestro en pantalla es el biberón especial para labio y paladar hendido de la marca Pigeon. Este es un biberón muy bueno. Este biberón posee una corte en cruz. Esta corte en cruz ayuda a que el bebé pueda tomar leche más fácilmente, sin ejercer mucha presión, sino que fácilmente la leche pueda salir. Aparte de eso, posee una válvula que mantiene la tetina llena de leche, impidiendo que la leche regrese a la botella. Y por ello, es más fácil para el niño poder tomar. Posee una ergonomía ideal. Yo recomiendo mucho este biberón. Tengo mucha experiencia en este biberón y te puedo decir que es una joya en tus manos. También tenemos el biberón del Dr. Brown. Este es otro modelo indicado también para pacientes que carecen de tener una buena succión. Ahora bien, todos los bebés son diferentes. A pesar que todos tengan labio y paladar hendido, puede ser que no a todos les resulte aceptable el mismo biberón. Por lo tanto, yo te recomiendo que compres 3 modelos de las distintas marcas y ver con cuál opción tu hijo o tu hija se siente mejor. Ahora, el tercer consejo que yo te doy es que no debes de acostar a tu bebé inmediatamente él ha sido alimentado. No es correcto. Los bebés con labio y paladar hendido necesitan estar sentados por lo menos 45 minutos. Debes tenerlo sentado en un portabebé o en un coche o en tus brazos o pecho, mínimo 45 minutos.
El cuarto consejo, que va muy relacionado con el anterior, es que tu bebé debe de acostarse en un colchón reclinable. No puede acostarse de manera recta como comúnmente nosotros acostamos a los bebés. No, debe de acostarse en un colchón reclinable o colchón antirreflujo. Ahora bien, si tú no tienes el dinero para comprar un colchón antirreflujo, yo te muestro esta otra opción, que es ponerle 2 cuñas a la cama o a la cuna donde vas a acostar a tu bebé y poder crear este ángulo para que tu niño pueda estar reclinado siempre al momento de dormir. Quiero que sepas que el colchón antirreflujo es permanente mientras tu bebé no ha sido operado del paladar. O sea, hasta que a tu bebé lo operen del paladar, es entonces hasta que tú vas a empezar a quitarle el colchón reclinable gradualmente, no de una sola vez, sino poco a poco, hasta que tu bebé pueda acostumbrarse a dormir recto. Pero esto es hasta que operen a tu bebé del paladar, no antes. Ahora, el quinto consejo es que le des leche materna. Tú te preguntarás, pero con labio y paladar hendido, si no pueden succionar, ¿cómo me va a tomar el bebé pecho? Pues yo te traigo una posición indicada para que tú puedas amamantar a tu bebé con labio y paladar hendido. Esta posición se llama la posición de caballito. Podemos ver en pantalla cómo la madre está alimentando a su bebé en esta posición. Quiere decir que tú te colocarás a tu hijo de manera vertical con una pierna de un lado y la otra del otro, como está en la imagen, y te lo vas a colocar directamente frente a tu pecho. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Con tu mano vas a exprimirte el pecho como que te estuvieras sacando la leche, pero lo vas a hacer en la boca de tu bebé. De esta manera, el bebé va a poder tomar directamente del pecho de la madre hacia su boca la leche. Y déjame decirte que este es un gran estimulante para que puedas producir más leche y para que tu bebé pueda gozar de tener leche materna. Ahora, el sexto consejo que te traigo es un instrumento que tú debes de tener a la mano siempre que tú estés alimentando a tu bebé. Y ese instrumento es el sacamoco. Es importante que tú tengas limpia la nariz de tu bebé siempre, porque quieras o no, algunas veces se va la leche por la nariz. Entonces es importante que tú inmediatamente el niño saque leche por la nariz, inmediatamente tú con el sacamoco le limpies y le extraigas la leche que tiene. Posteriormente yo voy a hacer un video de cómo alimentar a los bebés cuando ya les estamos dando alimentos sólidos, y este sacamoco te va a servir para todo ese trayecto, para poder tener las vías despejadas de tu bebé y que tu bebé pueda estar limpio de su nariz y que no pueda tener residuos de comida. Ahora, el séptimo consejo es darle agua al niño después de que ha tomado su leche. Es necesario mantener limpio el orificio. Por lo tanto, después de que el niño haya tomado su leche, darle unos sorbos de agua para mantener limpio el paladar. Entonces, estos son los 7 consejos que tú debes de poner en práctica para que tu hijo pueda gozar de una buena alimentación. Si te gustó el video, pues dale like y suscríbete al canal. Y recuerda que el labio y el paladar hendido es una condición con solución. Hasta luego. Chao.